puedes creerlo, ahora tienen esos nuevos monstruos y hacen muchas convocaciones fácilmente. En mis tiempos no había tantas cartas y monstruos raros, era una época sencilla y divertida. Lo que estás escuchando lo dijeron los jugadores del 2010 cuando la era sincro estaba gobernando el formato. Hoy vengo a ganarme el odio de todos, vengo a molestar, vengo a romper corazones, vengo a decirles que el formato viejo o la vieja escuela de Yu-Gi-Oh! Realmente nunca fue fácil ni justa como todo el mundo lo recuerda. Y es que sí, hoy en la actualidad, después de tantas cosas, nuevas invocaciones y nuevas reglas, el juego de Yu-Gi-Oh! De la vieja escuela nos parece genial y sencillo, y lo es, pero la verdad es que no siempre fue así, ya que conseguir algunas cartas o completar algún deck al 100% era re complicado. Cartas como Solen Josmi, que a pesar de que ya estaba limitada, pero iba en casi todos los decks, costaba entre 20 a 30 dólares. Fuerza del espejo, control cerebral, Goyo, entre otras cartas genéricas, eran cartas que no encontrabas y todo el mundo buscaba, por lo que eran pocos los duelistas que lograban completar algún deck con cartas fuertes o completar con las cartas principales de dicho deck. De hecho, muchos jugadores jugaban con decks parchados, es decir, cartas que no iban en el deck pero servían para completar alguna jugada. Cartas realmente costosas, como Archilo Christian, que salió por primera vez en su rareza secreta y estaba en 80 dólares, y los que jugaban los deck Hada sí o sí tenían que tenerla. Y Honesto fue otra carta que cuando salió también estuvo muy cara. Dos cartas que, como dije, si querías jugar un deck Hada o un deck Luz, sí o sí tenías que llevarlas. El deck Light War era uno de los que solía llevar sí o sí la copia de Honesto a 3, y vaya que hacía mucha la diferencia si lograbas llevar las 3 tercias. Y sé que no les gusta que use el ejemplo de los Cyberdragones, pero al ser un deck del cual sé y todo el mundo reconoce, es el mejor ejemplo que les puedo dar. Verán, si tú eras fan de Zen y querías conseguir estas cartas, ya sea para colección o para jugar, era difícil, no complicado, pero sí difícil de encontrar, ya que cartas como el Chimera Age Fortress Dragon o el mismo Cyber Dragon se volvían complicadas de obtener para fans que no tenían trabajo o dinero, ya que el Chimera Age Fortress Dragon estaba en un valor entre 50 a 60 dólares y solo había cartas de revista, es decir, no vino en ningún producto de lata o sobre, sino que fue impreso por otro medio exclusivo. Y el Cyber Dragon solo había en su rareza Super y estaba en un valor de 25 dólares, aunque no lo crean, era una carta que se usaba en todo deck y fue una carta importante para el meta. Era el Pancratos de la vieja escuela. De hecho, el Cyber Dragon fue tan utilizado que se tuvo que semi-limitar. Sí, el Cyber Dragon estaba semi-limitado en sus inicios. Más después, en la era del formato Edison, el Cyber Dragon se había reimpreso en su rareza de secreta y gold, lo que le hizo un poco más asequible para los jugadores. Pero claro, comprarlo te costaba entre 10 dólares para arriba. Así que barato que digamos aún no lo era, pero por lo menos ya había reimpresiones. Y sus piezas para los combos era igual, la Overlord Fusion, la fusión futura, el Cyber Twin Dragon, eran cartas que sí o sí tenías que tener, pero no había, o bueno, no te las querían cambiar por la importancia en el juego, ya que cuando este deck salió estuvo en el meta una temporada. Sí, el Cyber Dragon ya era conocido como la Cyber Riata desde un inicio. Pues bien, solo los que tenían dinero podían tener el lujo de jugar este deck completo, así que por lo general tenías que esperar a que se reimprima. Y hoy en día el Cyber Dragon se nos hace la carta más sencilla de encontrar porque tiene varias reimpresiones desde comunes hasta secretas y sale en diferentes Structure Decks y productos o cajas especiales. De hecho, hoy en día encuentras un Cyber Dragon en 50 centavos, un peso o un sol si eres de Perú. Ahora, si con el Cyber Dragon era así, imagínate con cartas genéricas del juego en los años del 2009, 2010 o 2011. Cartas genéricas realmente difícil de encontrar. Ahora, quiero dejarles con la historia de un gran amigo que estuvo en esa época y supo lo difícil que era conseguir algunas cartas como Bottomless. Así que, Andresito, por favor, cuéntanos esa historia. O sea, costoso a lo que te cuesta una carta no era tanto. Con decirte que un Stardust Ghost valía 30 dólares. El más barato de los Stardust era el Stardust de Duelist Pack, que valía 10. Y sí había. O sea, no era que había regados como ahora tenemos los de dólar, pero sí podías conseguir. Complicados por lo que solo venían de Hidden Arsenal.
pese a que el precio no era tanto, eran Briona, que valía $40, la rosa era complicada, no había, la de Team valía 30, el extra era lo más complicado, de ahí si jugabas Blowing era casi imposible, los sincros no había, el Armor Master estaba por los $40-50 y el Admet Wing estaba de 30-40 y no había ni un límite. Tampoco había el Armet Dragon, que la versión más barata era la de Gold, y ese estaba en unos $40. Eso en los de que eran meta. De ahí la plaga era súper complicada y eso que estaba uno. Verás, había cartas que eran complicadas y no eran caras, de las que eran staples. El Bugong Moon, que eran todos, solo había Destructure y había raro. Lo mismo pasaba con el Botonless solo había Destructure Deck y raro. Y de Champion Back Super, pero eso valía como $200. No habían esas cosas. O sea, era esperar que alguien compre una Structure, si no conseguías. Lo mismo el apodo Davaris. Ese igual era bien complicado y solo todos esperábamos que alguien compre el Structure Zombie, porque ahí venía Botonless y venía el apodo. Y era para caerle como Wither al que compre eso, para que tratar de quitarle. Y eran comunes, pero no había, y valían $2 o $3. Sí, Andresito, muchos vivimos esa época horrible. Y tú nos vas a decir, no, ahora en el Yu-Gi antes era económico, tú y ese man están exagerando. ¿Cómo esas cosas que hoy en día nadie juega pueden ser tan costosas? Porque, amiguito mío, ese era el meta de hace unos años atrás. El Yu-Gi siempre ha estado en constante cambio. Cuando la era sincro llegó, la gente se quejó de lo sincro, mientras que otros se adaptaron a él y les encantó. Cuando se anunció los XYZ, algunos duelistas se rusaban en usarlos, pero más tarde se dieron cuenta que se volvió una de las invocaciones más poderosas y sencillas de hacer, incluso mejorando algunos decks. Cuando los péndulos llegaron, los duelistas se dividieron en dos bandos, los que decidieron no usarlos y jugar con un deck que no los necesitara, como ejemplo los Shadow, y los que sí les gustó y se armaron un deck muy fuerte con esa temática, ejemplo los Clifford. Postdata, yo me fui por el bando de no usarlos y mejorar a mi Cyber Dragon para vencer a este nuevo meta. Pero ojo, la invocación péndulo sí fue una de las más injustas, pues rompió el balance del juego. De hecho, se crearon los links para corregir ese mismo error. Pero hoy no hablaremos de ese tema, solo les puedo decir que los jugadores abandonaron cuando llegó la era péndulo y regresaron cuando el formato Time Wizard se oficializó. Sí, el Yu-Gi nunca fue fácil o económico, que el meta haya cambiado es muy distinto, pero hoy en día tenemos algo que en esa época no, el formato Time Wizard, del cual ya hablé en un video anterior. Este formato es uno de los mejores porque puedes jugar tranquilamente con cartas que hace años atrás eran caras y raras, pero que hoy en día son económicas y fácil de encontrar, porque varias de ellas ya fueron reimpresas. Sí, habrá una que otra que no encuentres, pero el número de decks o cartas que actualmente puedes tener no es nada comparado con hace años atrás, donde literalmente eran pocos los que podían tener un deck completo. Y si ustedes no me creen, vayan y pregunten a Ready for Duel o a Vision Games. Así que en vez de estar quejándose de que el Yu-Gi se salió de control, que sí es verdad, ve y disfruta un formato más antiguo, el Time Wizard. Conoce esta era vieja del juego y aprovecha que hoy en día tienes todas las cartas en comunes y una que otra en rareza secreta. Créeme, nosotros hubiéramos amado tener un Botonless como hoy en día. Que haya varias reprints de esas cartas hacen que este formato sea más asequible. ¿Saben? Yo hubiera amado tener un Cyber Dragon común en esa época cuando inicié, y hoy en día ustedes usan los Cyber Dragones comunes para que no se muevan sus mesas. Y por si tú lo estás preguntando, sí había Handras, no como hoy en día, pero sí lo habían. Solo que en esa época no nos imaginamos que una carta como Diddy Crow se iba a convertir en algo mucho peor en el futuro. Pero bueno, duelistas, ¿qué opinan ustedes ante todo este tema? ¿Cuál ha sido su formato favorito? Y también cuéntenme cuál fue la carta más difícil de encontrar cuando llegaron al juego de Yu-Gi-Oh! Como lo dije, para mí fue el Cyber Dragon. Después de 2 años de haber llegado a este juego, fue cuando pude obtener mi primer Cyber Dragon, y el resto de las cartas de este arquetipo lo pude conseguir cuando se imprimió la baraja estructurada. Y bueno, no quiero irme sin agradecer a 2 amigos que me ayudaron a completar este video. Like Pato y Andresito, jugadores que estuvieron en los inicios de este juego, y si eres de Quito, Ecuador, podrás reconocerlos fácilmente, 2 jugadores veteranos que he aprendido mucho con ellos. Bien, eso es todo por este video, espero realmente que les haya encantado, y si fue así, déjenme su like y su comentario. También no olviden dejarme todas sus opiniones aquí en la caja de comentarios. ¿Listo? Yo me despido, mi nombre es Shaoran y les estoy viendo en el siguiente duelo. Hasta entonces, ¡Sayonara! ¿Y tú? ¿Has sentido el corazón de las cartas?
見よ、サイバー流は進化した。